En Colombia, más de 316.826 estudiantes abandonaron el sistema educativo en 2025, de acuerdo al informe de gestión del Ministerio de Educación. Y la cifra más incómoda aún no es esa. La cifra más incómoda es que la mayoría de los estudiantes ya estaban en riesgo. Los datos lo demostraban, sino que estaban dispersos en hojas de Excel, en el CIMAT, en las plataformas como Moodle, en el observador del docente, en las diferentes plataformas que utilizan las entidades educativas y en los formes financieros, que nunca se cruzaron. La información existía. Lo que faltó fue una arquitectura capaz de leerla a tiempo. Y ese es el problema central que enfrenta hoy el día el sistema educativo y del que vamos a resolver en los próximos minutos. En BI Consulting Lab somos un equipo especializado en analítica de datos, inteligencia de negocios e inteligencia artificial. Llevamos varios años ayudando a instituciones en América Latina y en Estados Unidos a transformar información dispersa en decisiones estratégicas. No nos vemos como un proveedor, trabajamos como socio estratégico. Eso significa que nuestro trabajo empieza antes de la herramienta, entendiendo cómo opera la institución, qué datos genera, qué decisiones necesita tomar y hacia dónde está dirigiéndose y perdiendo valor. Hoy vamos a hablar de tres problemas que comparten prácticamente todos los colegios, las universidades, las secretarías de educación y las entidades del sector, que son la fragmentación de los datos, los procesos manuales y la información dispersa. Y vamos a ver herramienta por herramienta cómo se resuelven. Empecemos por el problema más estructural, la fragmentación de la información. Una institución educativa promedio en Colombia opera con el CIMAT para matrículas, el SPA-10 para deserción, el SNIES para educación superior, el ICFES para pruebas, Moodle o Classroom para el aula y Excel para todo lo demás, y un sistema financiero aparte, 7 fuentes mínimo y ninguna de ellas conversan con la otra. El resultado es que cuando un rector necesita saber por qué un estudiante está en riesgo, tiene que pedir 5 reportes a 5 áreas distintas, esperar 2 semanas y para entonces el estudiante ya se retiró. La primera herramienta que recomendamos es Microsoft Fabric. Fabric es una plataforma de análisis unificada que integra todo el ciclo de vida de los datos en un solo entorno. Ingestión, almacenamiento, ingeniería, ciencia de datos, inteligencia en una unidad muy corta de tiempo y visualización en Power BI. Su pieza central se llama OneLake, un lago de datos único para que toda la organización ponga su información eliminando silos y evitando la duplicación de datos. En la práctica, esto significa que la información del CIMAT, del LMS, del sistema financiero y de los reportes de bienestar estudiantil deja de estar dispersa y pasa a estar centralizada, consultable en SQL y conectada nativamente a Power BI. Si la institución ya usa Microsoft 365 Education o Teams, Fabric se integra sin fricción. Cuando el volumen de datos es muy grande o cuando requiere combinar información estructurada con datos semiestructurados como datos tipo JSON o registros de plataformas externas, recomendamos Snowflake. Snowflake es una plataforma de datos en la nube que separa el almacenamiento del procesamiento, escala automáticamente según la demanda y permite que múltiples usuarios consulten la información de forma simultánea sin afectar el rendimiento. El beneficio para el sector educativo es directo. Una Secretaría de Educación con cientos de instituciones puede consolidar información de todas ellas en un solo punto, ejecutar análisis a escala nacional y compartir datasets, pequeños grupos de información, de forma segura con entes de control sin necesidad de mover archivos. Segundo problema, los procesos manuales. En el sector educativo, los docentes en América Latina dedican entre 6 y 10 horas semanales a tareas administrativas que podrían automatizarse. Tareas como llenar plantillas, consolidar notas, transcribir reportes de asistencia, cargar datos a las diferentes plataformas en ventanas de tiempo bastante restringidas. Estas horas son robadas a la planeación estratégica y a escala nacional se traducen en millones de horas persona por año destinadas a digitar lo que un sistema podría hacer ya solo. Aquí entra Power Automate, la herramienta de Microsoft para automatizar flujos de trabajo sin necesidad de programación. Conecta correos, SharePoint, Teams, formularios y bases de datos y permite ejecutar acciones automáticas basadas en eventos. Cuando llega, por ejemplo, una solicitud de matrícula,
cuando se sube una nota a algún sistema o cuando vence algún pago. Su integración con AI Builder permite, además de leer documentos escaneados, clasificar correos por urgencia y extraer datos estructurados sin intervención humana. Cuando hablamos de procesos de datos más estructurados como pipelines que mueven información desde múltiples fuentes hacia un data warehouse, utilizamos Azure Data Factory. Esta herramienta permite crear, programar y monitorear flujos de integración de datos de forma automatizada, conectando diferentes sistemas y asegurando que la información llegue a tiempo, de manera ordenada y sin intervención manual. El tercer problema es la consecuencia directa de los dos anteriores: información dispersa. Cuando los datos están en sistemas distintos y los procesos son manuales, los reportes se construyen en Excel, llegan tarde, son inconsistentes entre áreas y nadie puede tomar decisiones con confianza. La solución empieza con Power BI. Es la plataforma de inteligencia de negocios de Microsoft y es la herramienta que convierte datos en decisiones. Permite conectar más de 50 fuentes distintas, modelar la información, crear dashboards interactivos y compartirlos con toda la organización en tiempo real. Para una institución educativa, esto significa que un rector puede ver en un solo lugar el estado de la matrícula por sede, la tasa de deserción por programa, la ejecución del programa de alimentación escolar, los resultados de las pruebas saber y la situación financiera. Todo actualizado y todo conectado a la misma fuente de verdad. Cuando el reto es más sofisticado, cuando hay que combinar grandes volúmenes de datos con modelos de Machine Learning, entra Databricks. Databricks es la plataforma unificada que integra ingeniería de datos, ciencia de datos y analítica SQL en un mismo entorno colaborativo. Sobre Databricks construimos modelos predictivos de deserción, sistemas de alertas tempranas y análisis avanzados que serían imposibles con un sistema tradicional de análisis. Hasta aquí hemos hablado de centralizar, automatizar y visualizar. La capa final es la inteligencia artificial y aquí es donde el impacto se vuelve tangible. Sobre Microsoft Azure desplegamos modelos de Machine Learning con Azure Machine Learning, capaces de predecir con semanas de anticipación qué estudiante tiene mayor probabilidad de abandonar el sistema. El modelo no solo se basa en notas, sino que cruza asistencia, pagos, comportamiento en la plataforma, reportes de bienestar y antecedentes académicos. Casos como el OU Analyze en la Open University del Reino Unido han documentado un 21% más de probabilidad de reinscripción cuando se actúa sobre estas alertas a tiempo. Con Azure OpenAI integramos modelos de lenguaje como GPT directamente sobre la información institucional. Esto permite, por ejemplo, leer automáticamente actas de grado escaneadas, transcribir observaciones manuscritas del docente, clasificar correos de padres por urgencias o generar borradores de informes. Lo que antes tomaba semanas, ahora toma minutos de validación humana. Y para procesos más simples, AI Builder, integrado con Power Automate, permite que cualquier área aplique inteligencia artificial sin escribir una línea de código, desde clasificar formularios hasta extraer datos de facturas o reconocer firmas en compromisos escolares. Llegados a este punto, la pregunta que probablemente se están haciendo es: ¿por dónde empezamos? Nuestra metodología tiene 4 fases. Primera fase: diagnóstico de madurez de datos. En 2 a 4 semanas mapeamos todos los sistemas de la institución, identificamos cuáles conversan y cuáles no, y entregamos un informe con la ruta óptima hacia una arquitectura centralizada. Segunda fase: diseño de arquitectura. Definimos la combinación adecuada de herramientas según el tamaño, presupuesto y madurez digital de la institución. No imponemos tecnología, la elegimos. Tercera fase: implementación por etapas. Empezamos con un piloto medible, normalmente un proceso crítico como la automatización del sistema propio del colegio o un dashboard ejecutivo, y escalamos progresivamente. Cuarta fase: acompañamiento. Entrenamos al equipo interno, transferimos el conocimiento y nos quedamos como aliados estratégicos para evolucionar la arquitectura conforme la institución crece. En el sector educativo, la diferencia entre una institución que reacciona y una que anticipa no está en la cantidad de datos que recolecta, está en su capacidad de integrarlos, automatizarlos y convertirlos en decisiones a tiempo. Las herramientas existen: Microsoft Fabric, Snowflake, Power BI, Databricks, Power Automate, Azure OpenAI. Todas están maduras, todas están accesibles y todas se pueden adoptar de forma escalonada.
En BI Consulting Lab no llegamos a vender tecnología. Llegamos a construir junto con ustedes la arquitectura de datos que su institución necesita para los próximos 5, 10, 20 años. Si lideran un colegio, una universidad, una secretaría de educación o cualquier entidad del sector, los invitamos a dar el siguiente paso. Pueden agendar una conversación exploratoria con nosotros, solicitar un diagnóstico de madurez de datos o pedir una demostración aplicada a un caso concreto de su institución. Su tiempo es tan valioso como su institución. Confíen en el futuro para seguir avanzando.